Muchas gracias, querida amiga. Buenas tardes a todas las compañeras, trabajadoras. En principio, encuentro organizado por las trabajadoras del grupo Eskenazi en su primer encuentro. Yo quiero agradecerle la presencia a cada una de ustedes en este Zoom, estas nuevas formas que tenemos y que nos impone la pandemia, o que nos obliga la pandemia para juntarnos. Quiero agradecerle mucho la iniciativa que ha tenido mi querida amiga. ¿Se escucha ahí? Porque... Sí, Hola, ¿se escucha? sí se escucha, Ah, vale. Sergio. Quiero agradecer entonces decía mucho la iniciativa que ha tenido mi querida amiga y compañera Vicky Capochetti, que tuvo esta brillante idea de juntarse para analizar, entre otras cosas, el reciente acuerdo que hemos firmado en materia de violencia de género con los 4 bancos del grupo Eskenazi. Oportunidad además para que las compañeras puedan compartir experiencias, conceptos y profundizar sobre la necesaria participación y protagonismo de las compañeras, de la mujer en la vida interna de nuestra organización, en la vida laboral de cada compañera bancaria. En virtud de que este encuentro se gesta desde Santa Fe y sabiendo que hay compañeras de Trébol también, no quería dejar pasar la oportunidad de repudiar el homicidio de la compañera María Florencia Gómez, una militante feminista que fue brutalmente asesinada hace unos días atrás en la provincia de Santa Fe. Estos hechos, que seguramente lo abordarán, son parte de una sociedad que hay que erradicar en la Argentina, una sociedad violenta, machista y que ha desconocido por décadas los derechos de la mujer, ¿no? Para dejar atrás ese pasado, me gustaría hablar de lo que ha hecho nuestra organización y creo que hemos dado pasos importantes. Yo recuerdo que allá por el año 99, cuando no estaba tan instalada la lucha del feminismo, los derechos negados a la mujer, como han sido en la Argentina y en el mundo, siendo congresal bancario de la provincia de Mendoza, por ese año 99 creo que fue, presenté un proyecto al Congreso Nacional Bancario para crear la Secretaría de la Mujer dentro de la estructura del Secretariado Nacional. Lamentablemente no me entendieron mucho en esa época, no era un tema que estaba tan afianzado. Solo me acompañaron, recuerdo, en el proyecto los congresales de Paraná, de Rosario y de Santa Fe. Y el proyecto en ese entonces fue votado por una mayoría abrumadora, votó negativamente la creación de la Secretaría de la Mujer en la sede de la Asociación Bancaria. Como uno es insistidor y cabeza dura, cuando me tocó hacerme cargo de la Secretaría General de la Asociación Bancaria en un marco de absolutas dificultades políticas, judiciales, económicas, entre todas las tareas que uno se propuso, también estaba la de dar esos pasos adelante y recobrar aquel sendero de trabajar por los derechos de la mujer y por construir una secretaría que representara esos intereses y diera ese debate en el contexto del Secretariado Nacional. Mi cabeza dura, como digo, volvió a elevar un proyecto a nuestro Congreso Bancario para crear la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Y cuando se iba a votar esta secretaría en el Congreso, después de un debate muy lindo, quizás uno de los más lindos que se ha dado en la bancaria, recuerdo que el compañero congresal por San Juan, Mario Matic, pidió que se incluyera el tema de igualdad dentro de la secretaría. El proyecto que habíamos enviado era Secretaría de Derechos Humanos y Género. Y se abrió un debate tan bueno y tan abierto que pidió incluir el tema de igualdad. Bueno, se debatió y se votó por unanimidad esa reforma del estatuto y se creó la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad dentro de la Asociación Bancaria. Ahora bien, lo importante es esto. Uno se pregunta, ¿es el instrumento jurídico o estatutario el que genera derechos, elimina la discriminación o el que genera la igualdad? Y definitivamente la respuesta es no, porque de leyes, decretos y ordenanzas estamos plagados que no se cumplen. Como dirigente del gremio, los que teníamos la responsabilidad de conducción y de votar en ese congreso, solo dimos un paso adelante. Le pusimos un marco jurídico o estatutario, pero de ahí en más, son ustedes, nuestras compañeras bancarias, las protagonistas de los cambios y las mejoras
en el día a día que ha sufrido el devenir de esta lucha. Enseguida Claudia o Alejandra seguramente darán estadísticas de cómo se fue achicando en nuestra actividad la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sigue existiendo, por cierto, pero cómo se fue achicando desde la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Y podemos decir con mucho orgullo que venimos batallando con todas las compañeras de la estructura sindical para lograr protocolos sobre violencia de género similares a los que hemos firmado con el grupo de los bancos de las familias que nacen. Presentamos como corresponde el tema para la discusión en paritaria, que es lo que nos corresponde como dirigentes nacionales, y sistemáticamente el sector empresario se ha negado a discutirlo. Pero obstinados al fin como somos, dirigentes sindicales por naturaleza que no se conforman y no aceptan un no cuando se trata de un derecho, empezamos la tarea de ir banco por banco a presionar en lugares donde había una fortaleza gremial y se podía firmar. Entonces podemos decir orgulloso que el 80% de las y los bancarios ya tienen un protocolo de violencia de género como el que seguramente hoy ustedes aquí van a analizar, ¿no? Pero bueno, yo soy el secretario general de esta organización y como es un tema que seguramente ustedes lo van a profundizar con las compañeras que van a exponer, que tienen la altura intelectual, la honestidad personal e intelectual como para dar ese debate y todas las capacidades para hacerlo, yo quisiera hablar un poquito más de lo que nos pasa a los bancarios en particular, a la clase trabajadora en general, la situación que nos tocó atravesar estos 4 años donde buscaron eliminar cualquier vestigio de resistencia a las políticas neoliberales. También quiero hablar de lo que pasa en el país hoy, tomándome unos breves minutos dentro de los 10 minutos que me ha dado mi amiga Capuchetti para hablar, que me dijo que podía usar más. En lo que respecta a lo que nos pasa como bancarios, es una situación difícil en materia laboral que seguramente va a recrudecer en los próximos meses. Y yo tiro unos títulos y después brevemente los desarrollo, pero esa complejidad de la relación laboral se va a ver afectada por distintos temas, entre los cuales, en un orden caprichoso, no porque sean los más importantes, hay que destacar impacto tecnológico, inclusión financiera, lo que demostró o lo que nos dejó de enseñanza la pandemia de lo que falta de conocimiento y cómo se ha agrandado la brecha de conocimiento entre trabajadores y entre usuarios del sistema financiero, lo que significa las fintech compitiendo en el mercado financiero, mercado libre, el tema salarial, seguramente lo vamos a hablar más, que se acaba de conocer recién el índice de inflación. También me gustaría hablar del futuro. Voy a ser breve. Está claro, muchas veces se ata la inclusión financiera con el impacto tecnológico como si fueran una misma cosa. Y en definitiva, nosotros tenemos que aprovechar el proceso de inclusión financiera que se está discutiendo en el seno de una comisión de inclusión financiera que ha constituido, ya lo había constituido el gobierno de Macri, pero lo constituyó para quitarnos trabajo. Hoy estamos tratando de revertir eso y es más, he tenido una reunión con el viceministro de Economía y con el subsecretario de Finanzas y con el director nacional de Inclusión Financiera para pedir en esa mesa un lugar que nos negó siempre el gobierno de Macri, y han accedido a darnos un lugar a la asociación bancaria para estar en esa mesa de discusión. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros podemos, a través de un proceso de inclusión financiera, resolver la situación de los probables puestos de trabajo que nosotros se nos disminuyan por el impacto tecnológico. Argentina es un país con un nivel muy acotado de bancarización con respecto a su PBI, está por debajo del 15%, cuando los países de las regiones están por encima del 30%, y cuando los países industrializados o de economía a gran escala están por encima del 50, 60, y si van a los países nórdicos por encima del 80. Ese impacto tecnológico, que sin duda afecta, y agradezco, está Claudia acá, agradezco el gran esfuerzo que hizo ella, Carlitos Cisneros, que hizo el estudio Recalde a través del doctor Ciampa que nos asesora, los compañeros sindicales para poder tener una ley de trabajo que regule la actividad y que era absolutamente indispensable. Ese impacto tecnológico nosotros tenemos que poner en discusión, que tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que la tecnología está al servicio del trabajador y no que la tecnología impacta negativamente en el trabajador. Y si se mejora la productividad, hay que discutirlo por vía de una mejor distribución del ingreso, ya sea salario, o por una disminución de la jornada de trabajo
en función de mejorar la calidad de vida a partir de la mejora de productividad que da la tecnología. Porque si no terminamos en el cuello de botella, que el impacto tecnológico solo sirve para mejorar la productividad y esa productividad se vuelca en una mayor tasa de rentabilidad de los sectores concentrados de la economía, en este caso de los bancos. Por eso es necesario el tema de discutir y sentarnos en la mesa de inclusión financiera para que no asocien precisamente que la inclusión financiera y el impacto tecnológico van juntos, van por separado, van absolutamente por separado y nos tienen que servir a nosotros para lograr sostener y, si es posible, acrecentar los puestos de trabajo. Miren, la pandemia demostró que hay una brecha de conocimiento muy grande entre los propios trabajadores y entre los usuarios de los servicios financieros. Es absolutamente innegable que el Estado y particularmente los bancos han puesto a disposición en la pandemia de los usuarios una gama de herramientas tecnológicas para que pudieran desarrollar sus actividades desde su casa, desde una computadora, y no fueran a contagiarse, a hacer largas filas en los bancos. Pero ¿qué sucedió cuando abrieron los bancos? Que se agolpó la gente en la puerta de los bancos. Porque esa brecha de conocimiento de los clientes hizo que quien tenía la posibilidad de tener computadoras en su casa, educación tecnológica, potenciara el uso de esa educación tecnológica y utilizar esos instrumentos. Pero quien no ha tenido posibilidad de tener esa educación tecnológica, no tiene dispositivos en su casa, quedó excluido del sistema. Y el sistema lo excluye de una forma absolutamente perversa, porque hace sentir al sujeto responsable de una falta que es del sistema y no del sujeto o del usuario. El usuario es un usuario de una entidad financiera que necesita hacer sus operaciones y que no está a veces capacitado, no tiene los instrumentos para poder llevarlos a cabo. Y miren qué importante lo que pasa en ese momento, porque los bancarios, que cumplimos una función social en este devenir de la pandemia, atendiendo como hemos atendido, siendo una actividad esencial, o por lo menos no excluida de las actividades que tenían que estar en aislamiento obligatorio, pasamos a tener una función social que es la de compartir el conocimiento, porque fuimos nosotros, los trabajadores bancarios, que nos orientamos y direccionamos para que la gente que no entendía aprendiera la utilización de esos mecanismos. Vaya tarea que nos dimos. Fuimos nosotros quienes compartimos el conocimiento y los que logramos democratizar el conocimiento que hoy está centrado en pocas manos de aquellos que pueden tener la posibilidad de acceder a instrumentos tecnológicos y a la posibilidad de asumir también una educación tecnológica que no le llega a todos los hogares argentinos. Por eso digo que estos temas hay que tenerlos presentes, porque van a intentar que este impacto tecnológico sirva para producir un sinnúmero de fusiones de sucursales. Esto lo vamos a ver en muy poquitos días. Bajo la figura de fusión de sucursales, se está planteando el cierre de sucursales, en definitiva, en muchos lugares, particularmente en la banca extranjera. Hay bancos que hablan de sucursales cero en el mundo, o pretenden eso como política. Hay bancos internacionales que tienen un programa establecido a nivel mundial de que cada 4 sucursales deben quedar 3. Y ellos lo plantean en términos de fusión a partir precisamente de que los instrumentos tecnológicos hacen que vaya menos gente al banco. Pero en definitiva son cierres de sucursales. Yo quizá, poniendo buena voluntad, podría interpretar que una fusión de sucursales que tiene una sucursal en la esquina y otra a 25 metros, 50 metros, 100 metros. Pero si como pasa en Arroyito saltan a 100 kilómetros de distancia para cerrar una sucursal del BBVA, eso no es una fusión, eso es el cierre de una sucursal y la expulsión de la mano de obra de los trabajadores. Que está bien, ellos garantizan que van a continuar con trabajo y no van a producir despidos, que quedarán en su casa con teletrabajo, pero ¿cuánto tiempo más van a quedar? ¿Cuánto tiempo más le van a ser útiles desde su casa para vender productos financieros de alguien que se los va a comprar y después la sucursal más próxima está a 100 kilómetros de distancia? Entonces me parece que hay que estar muy atento a esa situación. El Banco Santander es otro banco que va a impulsar un serio proceso de fusión de sucursales. Estamos hablando de cantidad de sucursales importantes de aquí a diciembre del 2020. Esperemos el 2021, que es cuando repercute precisamente la utilización de tecnología que se ha producido durante la pandemia. Entonces son temas que hay que empezar a discutir desde el sector financiero y tener presente precisamente que la utilización de la tecnología no tiene que estar para depredar puestos de trabajo, sino muy por el contrario, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Las fintech son un jugador que por ahora es un jugador menor dentro del sistema financiero, pero que también hay que empezar a analizar. No tienen costo de regulación, no tienen imposiciones en materia de lavado de dinero, no tienen costo de salarios bancarios y empiezan de a poco a drenar el negocio bancario. En principio, fíjense cómo era hace un par de años atrás. Lo que se llevaban eran los clientes de hasta 5.000 pesos, 20.000 pesos, pymes hasta 100.000 pesos. Empezaron ahora, en el último año, en el 2019, y ahora seguramente va a recrudecer con la utilización de los elementos electrónicos, empezaron con una agresividad comercial inusitada para hacer banco. Miren la propaganda de Mercado Libre de hace poquitos días. Eso de no usemos la corbata, se presentan ya como un banco. Yo quiero recordar, porque a veces parece que nos olvidamos y muchas veces no se lo refrescamos a nuestros compañeros, o algunos se hacen los desentendidos y no quieren recordarlo, que la asociación bancaria, cuando en el gobierno de Macri hicieron una prueba piloto con 500 jubilados que les mandaron a Mercado Libre para empezar a pagar en Mercado Libre jubilaciones, pusimos el grito en el cielo y empezamos a batallar sobre ese tema y logró frenarse. Imagínense 4 años más con esa política, no hubiera quedado un solo jubilado y por ende no hubieran quedado negocios que hacen los bancos con los jubilados, con las cuentas de sueldo, dentro de las entidades financieras, porque lo estaría haciendo el Mercado Libre. Que no solo tiene los vicios de lo que significan las fintech, que los acabo de explicar recién, esto de que no tienen costo de lavado de dinero, costo de regulación, sino que además tienen beneficios impositivos que son intolerables. Y hay que reconocer que esa matriz de negocio que se creó en el macrismo, lamentablemente, el gobierno actual todavía no la corrige. Y nosotros tenemos que bregar para que la corrijan. Por eso hemos pensado en la bancaria y seguramente lo vamos a hacer en los próximos días. En estos días tengo una reunión con el presidente del Banco Central para adelantárselo. A nosotros nos están esperando para que vayamos por el lado de reclamar el encuadramiento de los trabajadores bancarios, para después ponernos en los medios. Son lo mismo que Moyano, que los otros dirigentes sindicales, lo único que les importa es la caja, quieren tener más afiliados. Y nosotros no vamos a ir por ahí, nosotros vamos a hacer una presentación de características de formación de expediente, no es una simple nota, y además con denuncia a la a la Inspección de Justicia de la Nación, en donde vamos a pedir que le reencuadren el negocio a Mercado Libre, porque vulnera los principios en 12 o 13 artículos de la Ley de Entidad Financiera, más 6 o 7 de la Carta Orgánica del Banco Central. Es el Banco Central quien tiene que reencuadrar el negocio a partir de que toma ahorro público, que es un fin determinado únicamente para los bancos por ley, y que además está penado la intermediación financiera sin control de los organismos de control creados a tal efecto. Así lo dice, creo que vos sos abogada, Vicky, por ahí hay alguna más, creo que lo dice el artículo 310 del Código Penal, que establece de 1 a 4 años de prisión para todo aquel que produjera intermediación financiera sin control y autorización del organismo de control creado por el Estado a tal efecto. Quiere decir que hasta están incumpliendo medidas de orden penal y son pasibles de sanciones penales. Vamos a ir por ese lado. El tema salarial. Recién se conoció el índice de inflación del mes de septiembre dado por el INDEC de 2.8, con lo cual nosotros que traemos nuestro salario más o menos parejado, para que ustedes se den cuenta, nosotros hemos firmado por trimestre para ir llevándolo paralelamente a la inflación. Ganamos 2 meses y nos toca perder un mes, después ganamos 2 meses y nos toca perder uno, yo siempre les mando un cuadro al respecto. Este mes de septiembre vamos a quedar un puntito y algo más por debajo de la inflación, se ha sido 2,8, pues estaba en 18,9, 18,8, vamos a quedar un puntito y algo más. Pero ahí nomás en septiembre tenemos el último 6% y la revisión en noviembre. Pero quiero recordar algo. Hoy hablaba con un importante funcionario de un banco, en la bancaria, que me fue a visitar y que tuvimos la oportunidad de hablar un rato largo, particularmente los temas del sistema, porque le pedí ayuda ahí en ese tema. Y me decía, menos mal que firmamos un acuerdo salarial, que hacíamos esta cuenta. En 4 años del gobierno de Macri, los trabajadores perdieron entre el 14 y el 24% del poder adquisitivo de su salario, producto de paritarias que estuvieron por debajo de la inflación. Después vino este proceso de pandemia, donde creo que somos 4 o 5 sindicatos nada más los que hemos firmado un acuerdo salarial, y particularmente el nuestro, que viene manteniendo el poder salarial. El resto no ha firmado absolutamente nada. Quiere decir que esta inflación, que va a llegar al 21 y pico % en el mes de septiembre, es pérdida del poder adquisitivo sumado, pongámosle al 14, siendo generoso de los 4 años de Macri.
14 más 21 ya han perdido el mundo. Y si consideras que en la Argentina hay 2,5 millones de trabajadores que reciben ATP, que es una ayuda que da el Estado para pagar los salarios de trabajadores que están suspendidos en la mayoría de los casos por falta de actividad de las empresas, uno confluye en que esos trabajadores han tenido que perder el 25% de su salario para acceder a los ATP. Entonces sumar 25 más 21 más 14 puntos que perdieron el año anterior los bancarios, venimos mes a mes prácticamente ganando la inflación y el mes que nos toca perder es bastante poco. Creo que hemos hecho una paritaria por demás exitosa para los tiempos que se viven de esta pandemia. Y esto hay que reflejarlo en la discusión con los compañeros. Y además, cada banco y cada compañero hace el esfuerzo enorme de poder firmar en su entidad algún tipo de resguardo siempre, algún tipo de bonificación. Pasó en la Nación, pasa en Galicia, pasa en el Macro y pasó en el Santander, que acompaña la situación, además de un buen acuerdo salarial como el que tenemos. El futuro que nos depara, creo que es un futuro en donde se cambia la modalidad y tenemos que empezar a diseñar con inteligencia los niveles de representación para ejercer la representación correctamente. Después que salgamos de la pandemia van a haber una importante cantidad de compañeros que no van a estar adentro de las entidades financieras y que muchas veces sirven para ejercer una presión. Cuando hace una asamblea uno en un banco no es lo mismo hacerla consciente con 500. Cuando sale a la calle lo saca a los compañeros del banco y sale a la calle con una cantidad de compañeros importante y muchos de esos no van a estar. Entonces vamos a tener que empezar a diseñar también desde el sindicato instrumentos tecnológicos para tener una constante ida y vuelta con esos compañeros a partir de esta situación. De todos modos, creo que la pandemia va a ocasionar que el sector financiero tenga un importante rol dentro de la economía, porque es a través del crédito de donde se va a salir de esta pandemia. En eso vamos a tener un papel importante y si logramos a través de un buen proceso de educación e inclusión financiera mejorar esa tasa de bancarización sobre lo que significa el PBI en Argentina, me parece que vamos a tener una situación en la cual vamos a poder contrarrestar, pero va a ser ganar tiempo para buscar una forma distinta de llegar a esos compañeros y una forma distinta también que no se agote en simple medida de fuerzas cuando tenemos alguna situación de conflicto con la entidad financiera. Dije 4 temas, los trabajadores en general. Yo creo que se necesita claramente una CGT unificada, un movimiento obrero unificado, por diversos motivos. El movimiento obrero está llamado a hacer la resistencia en periodos neoliberales, claramente. Está llamado a ser luego, en gobiernos populares, parte de la solución y parte de la gestión también. Bueno, creo que no estamos cumpliendo ninguna de las dos funciones, porque cuando se trata de hacer resistencia, siempre hay algún grupo, generalmente algunos sindicatos grandes, que tienen afinidad con los gobiernos independientemente si son de derecha o de izquierda. Y no es que terminan siendo funcionales, terminan siendo parte de esa política de ese gobierno, porque su objetivo es preservar al trabajador y los derechos de los trabajadores, y muchas veces esto, cuando uno busca alianza con esos sectores de la derecha y del poder, no termina cumpliendo esa función. Y otros nos cargamos la responsabilidad de salir a la calle como se la cargó la bancaria, que lo hizo con muchísima dignidad durante estos 4 años, en donde defendimos a nuestros compañeros a rajatabla. Y quizá nosotros, que sosteníamos nuestro poder adquisitivo, que no perdíamos derechos, y que no nos ponían de rodillas, teníamos una posición para estar en una situación más cómoda. Sin embargo, salimos a la calle, por cuanto conflicto hubo, a acompañar a nuestros compañeros trabajadores independientemente de su actividad. Y salimos a la calle principalmente por los que más mal la estaban pasando, que eran los compañeros sobre cuales ejerce representación los movimientos sociales. ¿Y cuántas veces estuvimos en la calle? ¿Y cuántas veces acompañamos ollas populares? ¿Y cuántas veces salimos y reclamamos y a veces antepusimos el interés general por encima del interés de los bancarios, porque entendemos como organización sindical a una sociedad integrada donde nos salvamos todos, no se salva nadie, de nada serviría que nos salváramos nada más que los bancarios, sería una cuestión de tiempo que nos pasara lo que le pasa al resto de la sociedad. Nos atacaron por todos lados, pero fuimos duramente atacados. En lo institucional, en lo personal. Tengo la honrosa medalla de portar sobre mi pecho
junto con 3 dirigentes sindicales más, que hemos sido los únicos 4 dirigentes denunciados en democracia por asociación ilícita ideológica por el gobierno de Macri. Juicio que todavía está dando vuelta, no me han convocado a declarar, supongo que es una barrabasada lo que escribió la ministra Bullrich cuando nos denunció. Pero hasta eso llegaron. Nuestros compañeros han sido espiados. Seccional Chivilcoy, Seccional Azul, Seccional Mar del Plata, aparecen en la investigación del juez Ramos Padilla, con fichas que se han hecho de nuestros compañeros, fotografías que se han sacado, informes que se hacían dentro de la AFI respecto a la actividad de los bancarios. Nos pegaron en lo personal, nos pegaron en lo institucional y nos pegaron en lo económico, pero fuimos dignos nosotros, porque a pesar de que en algún momento tuvimos que tomar la decisión difícil de resignar recursos de nuestra organización para el funcionamiento, como fue tener que cobrar la mitad de la cuota solidaria, no aceptamos el chantaje de que preservábamos esto a cambio de que firmábamos a la baja los acuerdos salariales o firmábamos quita de derecho para nuestros compañeros. Algún día íbamos a recuperar, y lo recuperamos prontamente con este gobierno, esos recursos, pero decidimos tomar un camino que fue el de la dignidad, de ser dignos. Nosotros fuimos básicamente dignos de la representación de los trabajadores. Por eso hay que exigir esa representación en el movimiento obrero. Doy una definición, recién sacamos un comunicado porque parece ser que nosotros no estamos en ninguna estructura orgánica de la CGT, pero muchos miran hacia dónde va la bancaria y qué dice la bancaria cuando pasan determinadas cosas. Con lo cual también hay que decir con claridad que los cargos no hacen a los dirigentes. Las referencias se construyen a partir de las conductas, a partir de la trayectoria y a partir de los conceptos y las ideas claras. Por ahí también tenemos compañeros que estudian psicología o compañeras que estudian, me corrigen, pero hay una máxima del psicoanálisis gestáltico que dice que todo lo que parece que es. Y si parece que somos referencia es porque somos referencia, por eso nos convocan a opinar sistemáticamente y por eso algunos se preocupan cuando la bancaria o el secretario de la bancaria no habla. A veces no lo hago porque creo en la prudencia en este momento de pandemia y creo que muchos ciudadanos y particularmente muchos afiliados nuestros necesitan de que se les dé tranquilidad, no mayores preocupaciones. Uno trata de que hablen los que tienen que hablar. Pero todos nos preguntaban, ¿y qué vamos a hacer el 17? Porque el 17, que más allá que para las compañeras y los compañeros peronistas tiene una connotación de tipo político, para nosotros como organización el 17 trasciende al peronismo, porque es la irrupción de los trabajadores en las decisiones de las grandes cuestiones nacionales. Cuando el pueblo salió a la calle, no solo para rescatar a su líder, que le había dado beneficios en materia laboral, sindical, de organización y de derechos, sino que sale a discutirle al poder militar que los trabajadores tenían que tener un nombre y tenían que tener políticas dentro de un gobierno, por eso salen a buscar a su líder. Ergo, no solo se trata de la reconstitución del tejido de participación en un partido popular, sino que lo trasciende y se convierte en el momento en que los trabajadores argentinos deciden ser protagonistas de cada decisión y de la historia nacional. Entonces, en este momento en donde vemos que hay un permanente acecho de los medios de comunicación, de distintos sectores de la economía, que pretenden golpes cambiarios, golpes económicos. Entiendo que mucha sociedad está molesta, está enojada, otros tienen desazón porque no pueden salir a trabajar, porque tienen penurias económicas, pero también entiendo que muchas de estas cosas están alentadas por aquellos que perdieron el poder y que en realidad lo que pretenden es una clase trabajadora sumisa y oprimida para luego poder hacer lo que quieran en la Argentina. Por eso, más allá que el 17 de octubre trasciende al peronismo, también digo que estas expresiones que hay de apoyo al gobierno este 17 de octubre son todas válidas. Para mí, no hay una cuestión de que nos quedamos en casa en lo virtual y vemos lo de la CGT. Sí, nos quedamos en la casa, los que quieran quedarse en la casa en forma virtual y ver desde su dispositivo electrónico lo que se va a decir, lo que se va a hacer y el apoyo que hay que darle al gobierno. Pero también entiendo que hay muchos compañeros nuestros militantes que son prudentes y responsables, que plantean una caravana, ir en un auto y con los cuidados lógicos que tiene estar encerrado en un vehículo y hacer una gran caravana de apoyo. Por eso la asociación bancaria, y me tomé
el atrevimiento, y les pido disculpas a los compañeros peronistas por haberme tomado el atrevimiento de utilizar una frase de Perón en el comunicado de la bancaria, que dice: la bancaria está junto al pueblo, no se trata de restar sino de sumar, que era una de las consignas de Perón en el 45. Entonces, todos los apoyos son buenos, tanto el virtual que acompañamos de la CGT, como el de la caravana que también acompañamos con los cuidados lógicos para que nuestros compañeros no se infecten, pero creemos necesario que el gobierno reciba el respaldo ante los ataques que está recibiendo. Yo no me imagino un Estado presente en el medio de una pandemia con un gobierno neoliberal y de derecha. Sí me imagino que a nosotros nos están faltando cosas en este tiempo y hay gente enojada, pero hubiera sido mucho peor bajo otras circunstancias. Bueno, he dicho, y ustedes me han escuchado, que se ha transitado desde un Estado presente lo sanitario, se ha transitado desde un Estado presente el tema social, que hay que transitarlo desde un Estado presente la salida de la pandemia. Yo quisiera terminar diciendo una breve palabra, y es que yo sé que son tiempos difíciles, donde la gente está molesta, donde muchos no asumen que están en el medio de una pandemia, otros no miran el contexto de lo que está pasando, y otros se dedican a generar odio por las redes sociales. Y la verdad que ese odio de las redes sociales tiene que ver con la tecnología. La tecnología impulsa esas formas de agresividad social que terminan en degradación social y particularmente en degradación moral de quien buscan para atacar, también en la degradación moral de quien escribe las barbaridades detrás del anonimato de una computadora. A veces parece que ese ruido que generan las redes nos hace perder la sabiduría y la reflexión. Entonces todo se vuelve inmediato. Opinamos desde la inmediatez y contestamos desde la inmediatez sin transitar los necesarios segundos, minutos, horas de reflexión que merece el análisis de un problema para opinar y el análisis de esa crítica al problema para resolver el problema. Y esta tecnología, fíjense que ocasiona que hagan aparecer a los principales dueños de la tecnología, como Bill Gates, como filántropos. Uno se pregunta, ¿de qué sirve la filantropía si después esos productos tecnológicos son usados para depredar nuestros puestos de trabajo? Y esa es la discusión que hay que dar. ¿Para qué sirve la tecnología? En el caso de los bancos y los poderosos. ¿Es para mejorar la calidad de vida de la sociedad, de los usuarios y de sus trabajadores? ¿O si es para mejorar la rentabilidad? Y ese es el punto de inflexión del debate, más allá del debate de fondo de Estado presente en el gobierno. Y hago esta reflexión final porque claramente la pandemia aceleró los procesos tecnológicos y aceleró la agresividad social. Y ante esto, algunos apelan a recetas ya consabidas, ¿no? Diciendo que el problema de la pobreza y el hambre, que seguramente se va a incrementar con la pandemia, se resuelve con el crecimiento del mercado y con la tecnología que mejora la productividad. La verdad, dicho humildemente, sin ser economista, mucho menos especialista, el hambre y la pobreza, en definitiva, se resuelve con una mejor distribución del ingreso, que garantice educación, que garantice salud, que garantice trabajo, que garantice vivienda digna y principalmente que garantice justicia social y la tan declamada tantas veces igualdad de oportunidad entre los ciudadanos. Si bien no tenemos que caer en voluntarismo y decisiones aisladas, la esperanza y la fortaleza de nuestra lucha siempre, pero inexorablemente siempre, nos ha marcado la salida de la crisis. Y esta es una crisis distinta a todas las demás, que las crisis siempre fueron económicas o financieras. El crack de la bolsa estadounidense en los 30, la crisis del petróleo, las sucesivas, acumuladas y cada vez más frecuentes crisis financieras, empezando por el efecto tequila, caipirinha, vodka, tango, etcétera, Lehman Brothers, etcétera, etcétera, han sido siempre crisis financieras y económicas. Esta es una crisis de salud, donde está en juego la vida. Pero no tengo duda de que la lucha, la comprensión, el poner el pecho en las difíciles
aun cuando el camino es de espinas y con la cruz en la espalda, siempre ha sido el camino de lucha que hemos elegido e inexorablemente va a ser el camino de salida de esta crisis. Con los trabajadores luchando al lado de un gobierno nacional, popular, y también tiene que escuchar a todos los sectores. No dejemos, por nada del mundo, se los pido en estos tiempos donde a veces la desesperanza nos agobia. Yo he hablado estos días con compañeras y compañeros jóvenes, que los conozco sobradamente en la lucha del campo nacional y popular, que no sé si es desesperanza o bronca, pero que tienen un dejo de amargura y no sé si distanciamiento sería la palabra, que tienen un reclamo inspectore que los hace sentirse, no sé si desilusionados, pero al menos los hace sentirse desesperanzados. Quizá eso es lo que buscan los factores de poder. Nosotros no dejemos que los fabricantes del odio globalicen la desesperanza. Sigamos siendo luchadoras, luchadores, dignos de buscar la igualdad, la justicia social que nos merecemos y una más justa distribución del ingreso. Sé que con la fuerza de los trabajadores, particularmente nuestros compañeras y compañeros bancarios, con un gobierno nacional que no va a abandonar a los trabajadores en esta situación en la que menos tienen, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.